La llegada del marinero alteró el curso de la isla para siempre. Las mujeres, que hasta entonces habían vivido en una armonía cuidadosamente preservada a lo largo de generaciones, comenzaron a sentir cómo el equilibrio que las sostenía se desmoronaba lentamente. No conocían otra vida que no fuera la paz que les brindaba su aislamiento, protegidas por los rituales y el pacto con los dioses de la tierra y el mar. Pero ese equilibrio estaba destinado a romperse. La presencia de un hombre entre ellas, traído por el destino o quizás por un capricho de los dioses, era la chispa que encendería el caos. El marinero había llegado en medio de una tormenta furiosa. Las olas lo empujaron hasta la orilla, su cuerpo arrastrado entre los restos del naufragio. Las mujeres lo encontraron inconsciente, tirado en la arena húmeda, sus ropas desgarradas y el rostro cubierto de heridas. Aunque su apariencia era la de un hombre común, las mujeres sabían que su mera existencia representaba una amenaza. Las más jóvenes, que nunca habían visto a un hombre en persona, lo miraban con una mezcla de temor y curiosidad. Sus cuerpos, privados de contacto masculino, experimentaban un despertar de emociones que no podían entender. Las historias que habían oído no lograban capturar lo que sentían al observar al hombre inconsciente. Algunas, como Amani, sentían algo más profundo, una atracción inexplicable que las incomodaba. Mientras el hombre descansaba en una cabaña, recuperándose de sus heridas, las ancianas de la isla comenzaron a realizar ceremonias secretas. Sabían que el equilibrio de la isla dependía de mantener al hombre lejos de la comunidad. La historia de la isla les había enseñado que los hombres eran una fuente de caos y destrucción, y no querían repetir los errores del pasado. Hace siglos, la isla había sido habitada tanto por hombres como por mujeres. Era una tierra próspera, pero no exenta de los problemas que surgen cuando las fuerzas de poder se desequilibran. Los hombres, en su búsqueda de control, comenzaron a oprimir a las mujeres, tratando de imponer su voluntad sobre la tierra y sus recursos. La comunidad fue destruida por las luchas internas y las guerras provocadas por la ambición masculina. En un momento de desesperación, un grupo de mujeres sabias decidió hacer un pacto con los dioses ancestrales que protegían la isla. En una ceremonia secreta, ofrecieron un sacrificio a los dioses, prometiendo que nunca más permitirían la presencia de hombres en su tierra. A cambio, los dioses les otorgaron la capacidad de vivir y reproducirse sin hombres. Cada luna llena, las mujeres de la isla realizaban un ritual para concebir hijas, garantizando así la perpetuidad de su comunidad sin la necesidad de hombres. El pacto había funcionado durante generaciones, y la isla prosperó en paz y armonía, libre de los conflictos que habían destruido su mundo anteriormente. Sin embargo, había una condición. Si algún hombre volvía a poner pie en la isla, el pacto se rompería, y las mujeres perderían el control sobre sus deseos. La llegada del marinero era el comienzo de la ruptura del pacto, y las mujeres, aunque no lo sabían aún, estaban a punto de enfrentarse a las consecuencias. A medida que el hombre se recuperaba en la cabaña, las mujeres comenzaban a experimentar cambios que no podían comprender. Amani, una joven guardiana, fue la primera en sentir el efecto. Aunque lo observaba desde lejos, sentía una atracción inexplicable hacia él. Al principio, trató de ignorar ese sentimiento, atribuyéndolo a la curiosidad por lo desconocido, pero pronto ese deseo se convirtió en algo más profundo e incontrolable. ¿La presencia del marinero ha desestabilizado el equilibrio de la isla y la mente de las mujeres? ¿Cómo crees que afectará la presencia del marinero? Suscríbete y descúbrelo. No estaba sola. Otras mujeres más jóvenes también comenzaban a pasar más tiempo cerca de la cabaña del hombre. Al principio, lo hacían con la excusa de vigilar su recuperación, pero con el tiempo sus miradas se volvieron más intensas, llenas de una mezcla de curiosidad, deseo y miedo. Ninguna de ellas había sentido algo así antes, y ese desconocido impulso las aterrorizaba. Las mujeres más ancianas, lideradas por Karina, comenzaron a notar el cambio. Sabían que el pacto con los dioses estaba comenzando a desmoronarse. El deseo que el hombre había despertado en las mujeres jóvenes era solo el primer signo de que las antiguas reglas de la isla estaban a punto de romperse. Karina, consciente del peligro que esto representaba, decidió convocar una reunión con las mujeres más sabias de la comunidad. En lo más profundo de la selva, bajo el resplandor de la luna llena, las ancianas se reunieron para discutir la situación.
Karina, con una expresión de preocupación en su rostro, les explicó lo que había estado ocurriendo. Las más jóvenes estaban siendo arrastradas por el deseo que el hombre había despertado en ellas, y si no se tomaban medidas pronto, la isla caería en el caos. Sefu, una de las mujeres más sabias de la isla, propuso eliminar al hombre antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que, si lo dejaban vivir, el pacto se rompería por completo y las consecuencias serían desastrosas. Sin embargo, Karina, aunque consciente del peligro, dudaba. El sacrificio de un hombre podría no ser suficiente para restaurar el equilibrio. Además, el deseo que el hombre había despertado no desaparecería tan fácilmente. Las ancianas, aunque divididas en su opinión, sabían que debían actuar pronto. Decidieron que lo mejor sería mantener al hombre bajo vigilancia constante mientras intentaban encontrar una solución, pero sabían que su tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, el marinero, aún recuperándose de sus heridas, comenzó a notar la intensidad de las miradas que recibía. Las mujeres lo observaban con una mezcla de curiosidad y deseo, algo que al principio lo hizo sentir incómodo, pero que pronto se volvió habitual. No entendía las costumbres de la isla, ni por qué lo mantenían encerrado en una cabaña, pero notaba cómo su presencia afectaba a todas las mujeres a su alrededor. Las vigilantes que lo cuidaban al principio mantenían una distancia respetuosa, pero con el tiempo esa distancia comenzó a reducirse. Las mujeres, incapaces de contener el deseo que sentían, comenzaron a acercarse más a él. El hombre, aunque aún débil por el naufragio, no podía evitar notar la tensión en el aire. Algunas mujeres, especialmente las más jóvenes, parecían cada vez más dispuestas a romper las reglas de la comunidad por estar cerca de él. Karina sabía que el tiempo se acababa. El deseo que el hombre había despertado estaba destruyendo el equilibrio que había mantenido la paz en la isla durante tantos años. Las mujeres ya no podían concentrarse en sus tareas, ni siquiera podían mirarse entre sí sin que los celos y el deseo las consumieran. Consciente de que debían tomar medidas más drásticas, Karina convocó un ritual especial, uno que les permitiera restaurar el equilibrio y, con suerte, detener el caos que se avecinaba. Pero no sabía si las mujeres serían capaces de resistir el influjo del deseo, y temía que el pacto se hubiera roto para siempre. El ritual convocado por Karina se llevó a cabo en el claro más profundo de la isla, donde las energías de la naturaleza fluían con mayor intensidad. Las ancianas entonaron los cánticos sagrados mientras intentaban restaurar el equilibrio que el marinero había roto. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión y las más jóvenes no podían concentrarse del todo. Sus pensamientos seguían girando en torno al hombre y el poder del ritual comenzó a desvanecerse incluso antes de llegar a su punto culminante. Los espíritus ancestrales que las habían protegido durante siglos no respondieron con la misma fuerza de antaño. Karina, al sentir que el ritual no funcionaba, se dio cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. El pacto con los dioses se había roto y el poder que una vez las protegió ya no estaba de su lado. Las energías de la isla, que antes fluían con armonía, se desestabilizaron. Tormentas comenzaron a formarse en los cielos y la tierra, que siempre había sido fértil, comenzó a agrietarse. Las mujeres más jóvenes, mientras tanto, estaban cada vez más perturbadas. Amani en particular ya no podía ocultar su atracción hacia el hombre. Esa misma noche, tras el fallido ritual, se escabulló hasta la cabaña del marinero. Sus pensamientos estaban dominados por el deseo y ya no podía resistirse. Cuando entró en la cabaña, se encontró con el hombre despierto, observándola con una expresión que mezclaba curiosidad y sospecha. El marinero, aunque aún débil, había comenzado a percibir el efecto que tenía sobre las mujeres de la isla. No había sido ajeno a los cambios en sus actitudes ni a las miradas furtivas que le lanzaban cada vez que pasaban cerca de su cabaña. Con el tiempo, comprendió que estaba en una posición de poder. No entendía por completo las reglas de la isla ni los pactos ancestrales, pero sabía que su presencia estaba alterando algo profundo en la dinámica de las mujeres. Las mujeres ya no son capaces de resistir sus instintos más primarios. Déjame en los comentarios cómo crees que acabará esta historia. Cuando Amani entró en su cabaña aquella noche, el marinero aprovechó la oportunidad para manipularla. Con palabras suaves, le insinuó que ella era diferente de las demás, que había algo en su mirada que lo hacía sentir más vivo. Amani, consumida por el deseo, cayó fácilmente en su juego.
Mientras se acercaba más a él, el hombre comenzó a tejer una red de mentiras, insinuando que algunas de las otras mujeres de la isla estaban celosas de ella y que, si no actuaba pronto, perdería su lugar a su lado. Amani, cegada por el deseo, no pudo ver las intenciones del marinero. Su influencia sobre ella creció rápidamente y pronto comenzó a alejarse de sus compañeras. A medida que el tiempo pasaba, el marinero utilizaba su creciente poder sobre Amani para crear discordia entre las mujeres de la isla. Les hacía creer que algunas estaban conspirando en su contra, sembrando la desconfianza y los celos. Las mujeres, que antes eran una comunidad unida, comenzaron a fragmentarse, cada una preocupada por su lugar frente al hombre. Karina, quien había intentado mantener el control sobre la situación, se dio cuenta demasiado tarde del alcance de la manipulación del marinero. Amani ya no era la misma, y su influencia sobre las otras jóvenes comenzaba a desmoronar la frágil paz de la isla. Las tensiones entre las mujeres crecieron rápidamente. Disputas y celos comenzaron a brotar en lo que antes había sido una comunidad de hermandad. Incluso las mujeres más ancianas, aunque menos afectadas por el deseo, sentían el impacto del colapso emocional que se propagaba. Las discusiones entre ellas se volvían más acaloradas. Algunas, como Sefu, estaban cada vez más convencidas de que la única solución era eliminar al marinero antes de que la isla fuera completamente destruida por su presencia. Sefu propuso un plan para capturar al marinero y sacrificarlo en un ritual que, según ella, restauraría el equilibrio. Sin embargo, otras ancianas dudaban. Karina, aunque consciente de que la situación era crítica, todavía albergaba la esperanza de encontrar otra solución. Creía que el sacrificio del marinero podría no ser suficiente para restaurar el equilibrio, y temía que el caos ya estuviera demasiado arraigado en la comunidad. Mientras las ancianas discutían sobre la mejor manera de proceder, el caos continuaba extendiéndose. Las más jóvenes comenzaron a formar sus propios grupos, cada uno leal a una facción diferente. Algunas apoyaban a Amani, mientras que otras permanecían leales a Karina y las ancianas. Las discusiones entre las mujeres se convirtieron en pequeñas revueltas, y lo que antes había sido una comunidad pacífica, ahora estaba al borde de la guerra interna. El marinero, viendo cómo las mujeres se dividían cada vez más, comenzó a ejercer un control aún mayor. Sabía que, mientras más divididas estuvieran, más poder tendría sobre ellas. Utilizaba a Amani como su principal herramienta para influir en las jóvenes, mientras que con las ancianas mantenía una distancia estratégica, dejándolas debatir entre sí mientras él consolidaba su control. Con el tiempo, las ancianas llegaron a un punto de no retorno. Sefu, con el apoyo de un grupo de mujeres más radicales, decidió que ya no podían esperar más. Planearon capturar al marinero y llevarlo al altar sagrado en lo profundo de la selva, donde lo sacrificarían para intentar restaurar el equilibrio. Sin embargo, Karina, que todavía tenía dudas sobre el sacrificio, intentó detener el plan. La noche en que todo estaba dispuesto para el sacrificio, Karina y sus seguidoras intentaron intervenir. Una violenta confrontación estalló entre las facciones y las antiguas alianzas se rompieron por completo. Las mujeres, que antes eran hermanas, ahora luchaban entre sí, y el marinero, viendo la oportunidad, intentó huir. En medio del caos, el sacrificio del marinero ya no parecía una solución simple. Los dioses que una vez habían protegido a las mujeres permanecían en silencio, como si esperaran el desenlace de los acontecimientos. El poder del hombre sobre la comunidad había llegado a un punto crítico y el destino de la isla pendía de un hilo. Karina, desesperada por evitar que la isla se destruyera completamente, decidió actuar por su cuenta. A sabiendas de que la única forma de restaurar el equilibrio era a través de un acto de sacrificio, tomó una decisión drástica: sacrificarse ella misma para aplacar a los dioses. Creía que su vida, como líder de la comunidad, sería suficiente para restaurar el equilibrio que el marinero había destrozado. Mientras las facciones luchaban, Karina fue al altar sagrado sola. En medio de una tormenta que rugía en lo alto, ofreció su vida a los dioses. Al hacerlo, la tierra tembló y el cielo se abrió. Las aguas del mar se calmaron, y las mujeres, al sentir el sacrificio de Karina, dejaron de luchar. Su acto final restauró el equilibrio de la isla, pero a un costo que las mujeres nunca habían anticipado. El marinero, al ver el sacrificio de Karina, comprendió que ya no tenía poder sobre las mujeres.
Su presencia en la isla se volvió irrelevante, y antes de que pudiera escapar, fue atrapado por las mujeres restantes y entregado a la naturaleza misma de la isla, que lo absorbió para siempre. Tras el sacrificio de Karina, la isla comenzó a florecer nuevamente. Las mujeres, aunque devastadas por la pérdida de su líder, comprendieron que la paz había sido restaurada. El pacto con los dioses había sido renovado, pero esta vez sabían que debían estar más vigilantes. Los errores del pasado les enseñaron que el poder del deseo podía ser tan destructivo como cualquier fuerza externa. El legado de Karina se mantuvo como una advertencia. La paz no solo dependía de las fuerzas externas, sino también del control sobre sus propios deseos y emociones. Las mujeres de la isla continuaron con sus vidas, más sabias y unidas que antes, sabiendo que su futuro dependía de mantener el equilibrio que tanto les había costado recuperar. La comunidad de las mujeres ha sufrido una gran pérdida, pero ha logrado mantener el equilibrio después de una gran crisis. ¿Crees que conseguirán mantener el equilibrio durante mucho tiempo? Dale like al video y suscríbete.